todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que probablemente hemos vivido sin darnos cuenta, el impacto del turismo en el medio ambiente. Porque sí, viajar es increíble, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado qué pasa con los lugares que visitamos después de que nos vamos? El día de hoy vamos a tener una entrevistada bastante destacada en este tema, pero antes de eso les queremos agradecer por sus comentarios, por sus visualizaciones, sus compartidos, por todas estas interacciones que tienen con nosotras. Eso nos ayuda bastante a mejorar y pues seguir diseñando los episodios con estas críticas constructivas y pues les agradecemos también mucho que visiten nuestro Padlet y realicen las actividades y la encuesta. Y ahora sí, les voy a presentar a nuestra entrevistada del día de hoy, que es alguien destacada en todos estos temas, la cual es Clementina Quigua Zamora. Es una destacada bióloga, ecóloga, divulgadora de la ciencia y periodista científica mexicana, con una trayectoria académica y profesional sólida en temas de ecología y comunicación científica. Nacida en la Ciudad de México, se graduó como bióloga en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó una maestría en Ciencias en la Universidad de Florida y obtuvo el doctorado en Ciencias por la UNAM. Desde 2013 colabora en la Unidad de Divulgación y Difusión del Instituto de Ecología de la UNAM, donde coordina la difusión de investigaciones científicas, gestiona redes sociales, contenidos web y participa en proyectos editoriales y de comunicación, incluidos programas de radio y publicaciones digitales. Además de su labor en divulgación, ha sido subdirectora de Educación, Capacitación y Difusión de la Sustentabilidad en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, contribuyendo a integrar la perspectiva ecológica en procesos educativos y sociales. Clementina Quigua Zamora también es autora y colaboradora en diversas publicaciones. Combina la investigación con la enseñanza y promueve una mayor conexión entre la ciencia, la sociedad y el medio ambiente. ¿De qué manera el turismo masivo contribuye a la degradación de ecosistemas naturales? ¿Y cómo nos damos cuenta que un ecosistema ya está rebasado a su capacidad de carga? Pues la primera pregunta de ¿cómo impacta el turismo masivo a los ecosistemas? Pues impacta de muchas maneras. Una de ellas es por la infraestructura, ¿no? Estos grandes desarrollos turísticos que crecen a costa del ecosistema, indudablemente impactan al entorno natural. Se puede ver muy bien en Cancún. Y yo muchas veces lo que le pido a la audiencia es que se asomen con Google Earth y que vean, ¿no? Que busquen Cancún y vean desde el espacio cómo se ve la mancha urbana. Y muchas veces tú ves esta mancha urbana en la que no hay entremezclado vegetación. Y muchas veces cuando ya te acercas, esa vegetación ni siquiera es nativa, porque traen plantas que gustan en otros lugares, ¿no? O que a lo mejor son las que se usan en otras partes del mundo y son fáciles de conseguir, no sé. Entonces, ese es un problema, la expansión a costa de los ecosistemas. La otra es la demanda de los recursos. Volviendo a Cancún, si te asomas en esos lugares, el problema puede ser, por ejemplo, el abastecimiento de agua. Tienes, no sé, 1,000 o 200,000 cuartos y tienes un hotel con 5 albercas y así te lo anuncian. Un hotel con 5 albercas o la alberca más grande del mundo. Eso es un impacto terrible de los ecosistemas. Porque ¿de dónde viene esa agua? Sí, probablemente esas albercas contienen el agua por muchos años, pero tienes que pensar en el abasto para cocinar, para abastecer los baños, el agua que se desecha, ¿a dónde va?
Por ejemplo, en Bacalar, uno de los problemas es que el agua está llegando a la laguna de Bacalar, el agua contaminada o el agua ya usada. Entonces, una de las cosas que más encuentran, de las bacterias que más encuentran, son coliformes fecales que están asociadas a la popó humana, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. El otro problema es lo que deja la gente. ¿Qué dejan, no? Entonces llegan y a lo mejor consumen, pues no sé, desechables, y todo eso, ¿a dónde va? ¿Dónde se queda? ¿No? Entonces son como diferentes escalas de perturbación. ¿Cómo saber qué tanto se ha afectado? Pues no sé realmente si haya estudios técnicos al respecto, yo creo que sí debe haber por ahí, pero a mí me parece que de entrada ningún ecosistema puede soportar la densidad poblacional que implica un hotel de esas magnitudes. Y no es un hotel, o sea, no sé, habría que preguntar cuántos hoteles hay otra vez en Cancún o cuántos hay en Acapulco. Y en lugares como Acapulco te das cuenta de que el hotel o que el área turística está sobrepasando a la naturaleza cuando no están funcionando, por ejemplo, los arrecifes en zonas como Cancún o manglares en zonas como Acapulco, ¿no? Eso dicen que fue un problema con el huracán último que afectó a Acapulco, que no había los manglares que son los que protegen contra el efecto de esas tormentas naturales, ¿no? Entonces, pues esa es una medida indirecta. Yo a veces digo, cuando te dicen la cantidad económica de todo lo que se perdió con un huracán, para mí es un reflejo del impacto en la naturaleza, ¿no? Cómo deberíamos evaluar la naturaleza en esos ecosistemas. En Cancún, por ejemplo, Cancún es un ejemplo pues muy, muy visible. Otro impacto que pues a lo mejor no ponemos mucha atención en ello es de los barcos que vienen. Entonces a cada ratito en Cancún, en Cozumel, hay quejas de que pasaron los barcos dañando los arrecifes, que son el mismo ecosistema que quieren ver la gente. Y justo lo que menciona la doctora es clave, porque incluso estudios han señalado que el turismo masivo provoca una sobreexplotación de recursos naturales, especialmente agua y suelo, además de cambios en el uso del territorio. Ya lo decía, ejemplos como Cancún, Bacalar o Cozumel, el crecimiento turístico ha desplazado ecosistemas como manglares y selvas. Recientemente hubo una noticia que les queremos leer. Se titula 8 años sin una sola señal, el coral más importante de Cozumel ha dejado de reproducirse. El Caribe mexicano guarda un secreto incómodo. El coral cuerno de alce en Cozumel ha dejado de reproducirse de forma efectiva. Aunque sigue vivo, algo en su ciclo natural se rompió y eso pone en riesgo todo el ecosistema. Este fenómeno no solo habla de biodiversidad, sino también de cambio climático, turismo masivo y contaminación marina. Luces, cruceros y estrés, lo que el coral no puede soportar. Cozumel no es solo un paraíso natural, también es un epicentro turístico. En 2025 recibió más de 4.7 millones de pasajeros de cruceros, lo que genera una presión enorme sobre el entorno. Estos barcos producen millones de litros de aguas residuales y utilizan combustibles altamente contaminantes. Uno de los factores más inesperados es la luz artificial. Sí, la iluminación de hoteles y muelles. El coral usa la luz lunar como señal para reproducirse y la contaminación lumínica altera completamente este proceso. Es como intentar dormir con todas las luces encendidas. El ritmo natural se rompe. Además, el contacto físico directo, personas pisando corales o actividades recreativas y la mala calidad del agua terminan de cerrar el círculo. El resultado, un arrecife que sigue en pie, pero que lentamente pierde vida. Bueno, y la nota sigue.
Pero es un poco de lo que queremos que dimensionen, ¿no? Entonces es otra manera de afectación, es el sobreuso, digamos, del recurso. Hay ciertas zonas en la península de Yucatán en donde va la gente a ver tortugas, que las ves como si fueran vacas, ¿no? O sea, a mí se me hace súper simpático. Están en el fondo del mar comiendo los pastos marinos. Bueno, hay lugares en donde está la cantidad de gente que está haciendo cola para ver a las tortugas, que ya no sabes si estás viendo a las tortugas o a la gente, ¿no? O sea, es una cantidad espantosa, muy, muy grande, que sobrepasa el espectáculo natural que tú quieres ir a ver, ¿no? Esa es mi perspectiva. Sí, y que se sobreponen los intereses del turista, ¿no? Ahorita con lo que comentaba de los barcos, recuerdo que recientemente hubo una noticia de que una embarcación atropelló a la cría de una ballena, ¿no? Entonces, que estas son consecuencias del turismo, y una pregunta que tenemos encaminada es, pues, ¿de qué formas el turismo fomenta la explotación de tanto animales silvestres como animales marinos, como pues animales de todas las especies? Pues sí, es que la gente ahora quiere acercarse a la naturaleza. Y bueno, hay muchos ejemplos de estos acercamientos, el típico nadar con el tiburón ballena, o nadar con delfines, nadar con tortugas, ir a nadar a ciertos espacios en la península de Yucatán. Hay muchos lugares en donde puedes tener estas experiencias de naturaleza muy peculiares, pero cuando es tantísima la gente, los animales se espantan, ¿no? Y empieza a haber casos en los que los animales agreden a las lanchas porque se les acercan, ¿no? Alguna vez yo fui con mi familia a nadar precisamente con el tiburón ballena entre Isla Mujeres y Cozumel. Una experiencia increíble, pero de entrada te dicen: solo podemos estar 10 minutos, no sé, una cantidad de tiempo determinada, solo puede nadar un número X de personas, solo puede haber un número X de embarcaciones en donde estén las ballenas, los tiburones, solo pueden ser embarcaciones de un tamaño determinado, y cuando tú llegas, los prestadores de servicio están diciendo: ay, ese barco está más grande, a ese barco no se ha movido en 20 minutos, ¿y dónde está la guardia que no les está llamando la atención, ¿no? O sea, hay mucha gente que no respeta, y prestadores de servicios que no respetan las reglas, porque se tienen que hacer reglas para que todo el mundo pueda ir, ¿no? Con estas cantidades masivas de gente que quiere tener la experiencia, y la autoridad que haga valer las reglas, ¿no? Y pues de ahí puedes pasar a un caso de abuso y riesgoso para las personas, ¿no? Hay ahora estas historias de gente que quiere nadar con tiburones, y los tiburones se irritan, y aparentemente van muy protegidos en jaulas y lo que quieras. El tiburón se irrita y los agrede, o hacen algo que no deben hacer y los agrede. Y lo que les digo, ha habido estos casos con las ballenas. ¿Qué están provocando la gente para que las ballenas los agredan? En África los elefantes están otra vez agrediendo a la gente, ¿no? Entonces yo creo que antes de pensar en a lo mejor maltrato animal, que a lo mejor idealmente podríamos pensar que no existe, porque son animales a lo mejor muy grandes, muy masivos, pero es tanta la molestia y la insistencia de acercarse al animal y tener la experiencia, que se sienten agredidos y acaban por responder, ¿no? Digo, en Instagram he visto estos casos de bisonte americano también, o sea, pero ¿qué está haciendo la gente, no?
Y pues para mí la manera de que no se sienta esta agresión y de que no se provoque es siendo cautos como turistas, siendo responsables, siendo conscientes que estamos acercándonos al hábitat natural de la fauna silvestre, y hay que respetar los límites de la fauna silvestre, que están dados por una serie de estudios científicos que conocen el comportamiento de los animales. Que yo también relacionaría esto a cómo ven los animales, ¿no? Su relación con los animales, porque he visto que algunos animales hasta los drogan para que se puedan tomar fotos, y que también, o hasta matan a los padres de, no sé, de los changuitos para tomarte foto con el changuito. Entonces es como también esa relación como de consumos, ¿no? De consumir para tomarse una foto y no importan las causas, y que creo que va relacionado también a nuestra pregunta nuestra siguiente pregunta, que si es que el turismo incrementa el tráfico ilegal de fauna silvestre. Pues podría ser, en algunos casos, pues no sé, estas exhibiciones, por ejemplo, con serpientes o con, como dices, con primates, mucho de eso ya se está controlando y se está tratando de evitar. Por eso también hay reglas claras sobre el uso de los animales, y hay acuerdos internacionales que los están protegiendo. Mi recomendación en ese caso es no fomentar de ninguna manera las interacciones con animales que fueron extraídos de manera ilegal del medio silvestre. A lo mejor podría haber, no sé, estas experiencias con felinos, que fueron animales que crecieron en cautiverio, y pensemos que los han sido tratados éticamente, pues tener otra vez, ¿no?, reglas claras. Pero la gente es imprudente también, ¿no? Entonces yo creo que cuando lleven a los niños a tener estas experiencias, deben estar bien documentados de qué es lo que pueden hacer. Ahora en el sureste asiático están todas estas experiencias, pues que yo digo que hasta son desagradables, con primates, que la gente pues los acostumbró a darles alimento, lo que sea, y ahora los animales se te acercan a fuerza, ¿no? A lo mejor tú ya ni llevas nada para ellos, traes escondido algo en tu bolsa, y los animales se roban tu bolsa y despedazan todo, te agreden, ¿no?, porque lo quieren. En algunas regiones de África, no me acuerdo, viajamos mi esposo y yo, no me acuerdo si fue en Kenia o en Sudáfrica, en sitios turísticos claramente te dicen: no alimente a los animales silvestres. Si usted los alimenta, está provocando que nosotros acabemos por eliminarlo, porque entonces se vuelve un animal problemático. Y en realidad eso es lo que no queremos. Y eso tiene que pasar en todos estos entornos naturales. Sí, y de hecho este tipo de prácticas también se relaciona con el tráfico ilegal de especies, que es uno de los negocios ilícitos más grandes a nivel mundial. Y muchas veces empieza con algo tan simple como quererse tomar una foto. A veces esos animales que vemos, que es el changuito bonito, chiquito, no nos cuestionamos de dónde viene. Si a lo mejor se lo quitaron a sus padres, si a lo mejor estaba en la selva y tuvieron que destruir todo su entorno para agarrar ese changuito pequeño que nos da ternura. O también cómo lo cuidan. A veces hasta tienen enfermedades del estrés, de que no tienen la alimentación adecuada. El que un tigre, por ejemplo, esté muy tranquilo para una foto es porque están drogados. Entonces, esas no son condiciones. También, o por ejemplo, este animal hace tal truco. ¿Por qué hace ese truco? ¿No será que a lo mejor lo maltratan para que lo haga?
porque naturalmente esos animales no hacen esas interacciones, no, pues sí, no hacen esos gestos, esas prácticas. Muchas veces son pues maltratados para que lo hagan. También, ¿qué conlleva tomarnos esa foto? ¿Cómo, en qué condiciones están? ¿Qué tanto los respetan? Justo apenas en estas semanas hubo una noticia muy importante que ha causado bastante indignación, en el que una fotógrafa para una sesión de fotos pintó a un elefante de rosa, diciendo que era una pintura que no era tóxica ni nociva para el animal, pero sin embargo, días después, falleció. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos con solo una foto? ¿Es más importante una foto que una vida? Entonces creo que es bastante importante cuestionarnos esas interacciones, el que no solamente las fotos, sino también lo que vemos. He visto que muchas veces en acuarios hay varios animales que hacen trucos, pero no nos cuestionamos y decimos, ay, qué bonito que la orca esté haciendo, la foca esté haciendo tal, no sé, que esté moviendo las patitas, pero pues no nos cuestionamos en qué condiciones viven o en los acuarios. Es algo que disfrutamos por su estética, por nuestro placer, pero no nos cuestionamos en qué condiciones están esos animales. Ahora están extendiéndose muchas especies silvestres como los coyotes, como los cacomixles aquí dentro de la ciudad. Y hace un par de años platicaba con una periodista y ella me decía que la gente, pues le parecen muy simpáticos los cacomixles, pues le ponen comida cerquita para que se acerquen a su casa. Y no debe ser, ¿no? Cada quien en su lugar. Sí, sí, que también se va alterando de alguna forma el ecosistema, ¿no? O sea, porque yo vivo en el Estado de México y allí es muy raro ver como cacomixles, y apenas hace unos días mi hermano vio uno, ¿no? Y me decía como, pues es que hay que ponerle fruta o algo así, y yo le decía, no, es que yo creo que primero tendremos que hablarle a alguien que sepa y que esté encargado de este animal, porque nosotros no sabemos absolutamente nada de... Y en la facultad hay una maestra que se encarga de exponer acerca de la reserva de Santo Domingo, que hay muchos cacomixles, y nos decía como primero hay que hablarle a un especialista para que los trasladen a su zona, que también es un efecto de los incendios de la Sierra de Guadalupe. Entonces como que esta alteración de los ecosistemas pues también viene cargado de nuestras prácticas como turistas, ¿no? Sí, o invasores de los hábitats. Los cacomixles están de manera natural, son habitantes de la ciudad, ¿no? Y de los ecosistemas asociados a la ciudad. ¿Por qué se están expandiendo? Lo están estudiando en el Instituto de Ecología. Pero sí se están extendiendo las poblaciones. Lo interesante es que las personas, como tu hermano, piensan que pobrecitos, a lo mejor están sufriendo. La realidad es que no están sufriendo. Posiblemente se están extendiendo y están teniendo éxito retomando la ciudad. De hecho, mi hija escribió un artículo para la escuela de periodismo cuando ella era estudiante, y una de las cosas es que están extendiéndose en toda la ciudad. Yo pienso, a ver, hay que ver cuáles resultados salen de este estudio, pero yo pienso que en parte es que la gente los alimenta. Pero lo otro es todo lo que tiramos en los basureros. Sí. Con coyotes está súper demostrado que se vienen extendiendo desde Canadá. Han venido retomando o expandiendo sus poblaciones por todo el continente. O sea, son animales naturalmente del norte del continente. Y no había en Sudamérica. Bueno, gracias a los basureros y a que la gente les da de comer, porque pobrecitos, se han ido extendiendo, ya llegaron a México y ya empiezan a ver en Centroamérica. Entonces,
pues eso no debería de ser la expansión normal. El animal a lo mejor sí se hubiera extendido hasta Sudamérica, pero en muchísimos más años que lo que está pasando ahorita, porque tenemos todos estos tiraderos de basura a lo largo de todo el continente que los animales encuentran algo. Entonces, no necesitas ni siquiera darles. Pero tú decides que pobrecito, hay que ayudarlo, pues claro que se sienten bienvenidos y se empiezan a acercar a la casa buscando algo que comer. Y no está bien darles de comer, no es nada positivo porque tú no sabes si trae enfermedades, número uno, ¿no? Es un animal silvestre, al final de cuentas. Y tengo una duda con relación a eso, porque también en mi colonia se han expandido mucho los cacomixtres y ellos comen como insectos también, como... Porque, bueno, yo vivo cerca de donde hay un hospital abandonado, entonces allí hay muchas cucarachas. Y he visto que allí viven mucho los cacomixtres. Entonces mi duda es si comen esos insectos o... Sí pueden comer esos insectos, comen pequeños roedores y cosas por el estilo, ¿no? Les voy a compartir un podcast en el que hablamos de todos esos animales, pero sí los van a comer, ¿no? De hecho, el otro día mi esposo y yo estábamos diciendo, ay, sería padre tener unas gallinitas en el jardín, con 2 ya que tenemos para tener los huevos para nuestro abasto, y estábamos haciendo nuestros sueños guajiros, y mi esposo, que trabaja con mamíferos, se quedó pensando y dice, ay, pero ¿y si llega el cacomixtle y se las come? ¿A poco se las puede comer? Pues podría ser capaz, no ¿no? Entonces sí está, sí es interesante, pero pues son animales, como digo, son animales silvestres, y lo que nuestra responsabilidad como seres pensantes es no estar buscando atraerlos, ¿no? Igual que cuando vas al sureste asiático, pues no darle de comer a los primates, a los simios. No sé, también de repente en California hay incidentes con otros animales, mapaches, por ejemplo. Está habiendo un problema de gente que le quiere dar de comer a los mapaches en Cozumel, y los mapaches sí se sabe que son transmisores de rabia. Entonces puede haber ahí un incidente y tú piensas que te mordió un animal inocuo y en realidad te está pasando la rabia, y para eso no hay remedio. Sí, en el tema de los animales también ahorita lo pensaba relacionado con el turismo. Bueno, esto de los perros y gatos que se han muerto como animales más de compañía, que ya son como parte de la familia, y que ahora los queremos o se quieren llevar como a todos los sitios, ¿no? Entonces que esto también pues genera como un tipo de problema y un desbalance, ¿no? Porque son animales que no deberían de estar en los lugares, y que tampoco se implementan como medidas para resguardar y para tener un correcto manejo con estas especies en lugares turísticos, ¿no? Pues sí, de hecho, una regla en las áreas naturales protegidas que son atractivo turístico es que no pueden entrar animales domésticos, no gatos, no perros, por supuesto. Eso es ilegal, pero atrévete a decirle a alguien que no lleve a su perro. De entrada, la gente debería de saber que no se pueden llevar animales a áreas naturales protegidas, que muchas veces están asociadas con sitios turísticos, efectivamente. Sí. Y bueno, justo lo veo como esta unión de los temas en cómo se relaciona la extinción de especies con la pérdida de servicios ecosistémicos. Porque, bueno, lo veo como que a veces no vemos que una pequeña acción influye en todo el ecosistema. Porque yo pensaba esto de las mascotas, de que a lo mejor sus heces también pueden perjudicar el ecosistema, porque también estaba viendo que hay personas que avientan, van a un bosque y avientan la cáscara de naranja diciendo, no, pues es materia orgánica.
pero que esa cáscara de naranja, en vez de ayudar allí, no beneficia, hace lo contrario. Entonces, pues... Sí, bueno, eso es... También hay que considerar que somos muchísimos más, ¿no? A lo mejor cuando yo era chica, hace 60 años, eso era inocuo. Pero ahora la población mundial es muchísimo mayor. Entonces realmente es un problema tener esa mentalidad. En realidad se tiene que ser consciente de que no puedes estar tirando cosas, porque si lo hace uno, lo hacen millones, ya no lo hacen 10, como a lo mejor era cuando yo era niña, ¿no? Ahora lo hacen millones o miles. Entonces el impacto es mucho mayor. Y el otro asunto sí tiene que ver con enfermedades, como bien lo dices. Por ejemplo, la presencia de gatos o de perros en algunos ecosistemas, si interactúan con especies silvestres, puede haber intercambio de enfermedades. Y un caso es, por ejemplo, el moquillo. Hay animales silvestres que se contagian del moquillo y pues no están vacunados. Entonces, ese es un problema. Por ejemplo, con las ranas, ahora se está expandiendo un problema de hongos que está infectando a cantidades industriales de anfibios, de ranas y sapos. Y el problema aparentemente empezó con mascotas que que compraron en una tienda, la gente no las quiso y las echaron por el caño, que a veces pasa, o van y las echan en el medio silvestre. Y ese animal está contagiando a la fauna silvestre y el problema de extinción de anfibios es uno de los más graves en el mundo. Esa es una, ¿no? Y luego la otra, pues el clásico que se quieren llevar, los caracoles, todas estas cosas, que al final de cuentas podrían ser, por ejemplo, hábitat para otras especies. O simple y sencillamente pues para mantener el funcionamiento del mar. De ahí mismo se genera partículas que forman la arena, ¿no? O sea, una serie de cosas. Y siempre el ejemplo que usamos los biólogos es que si tú vas provocando, los ecosistemas funcionan, pues podría decirse como una especie de yenga, ¿no? Y si tú vas retirando piececitas abajo, pues a lo mejor en un principio no pasa nada, pero entre más piezas quites abajo, más puedes provocar que se derrumbe todo lo que está arriba. Entonces realmente cualquier especie que se extinga sí es de preocuparse, porque no sabemos qué punto exacto de la pirámide está afectando. Y entonces aquí surge algo importante. No solo estamos afectando el espacio, sino también a los seres vivos que habitan ahí. Y esto se puede entender como un efecto en cadena, porque los ecosistemas funcionan como sistemas interconectados y cuando se pierde una especie, pues no solo desaparece esa, sino que se afectan muchísimas más. El turismo masivo ha traído consecuencias graves en zonas como en Cancún, en donde las estructuras hoteleras causaron la desaparición de la vegetación endémica y crearon una fragilidad evidente del área de playas. Además, redujeron la posibilidad de recuperación de playas que han ido erosionando la playa por la transformación urbana. Aquí nos damos cuenta pues cómo es un gran deterioro a los ecosistemas y que aunque no lo dimensionamos, en realidad pues sí traen efectos graves, ¿no? Cancún pues fue concebido y planificado por técnicos mexicanos en los años 70, quienes buscaban el aprovechamiento de los recursos turísticos de la zona sin planificar en realidad y sin dimensionar las consecuencias que esta zona turística traería para las personas, para el ecosistema, para el medio ambiente. Ahora vamos con el apartado de los productos tóxicos que se usan en las prácticas turísticas y la primera pregunta es ¿qué productos tóxicos se utilizan comúnmente en la industria turística? Pues por supuesto los bloqueadores solares y todas estas cosas. Y hay lugares en donde de plano te dicen que no lleves, ¿no?
en muchos lugares, sobre todo donde vas a nadar, y si vas a nadar en arrecifes, que no te pongas nada. Eso es lo más frecuente. Hay lugares, por ejemplo, en Holbox, que de plano te recomiendan que lleves productos orgánicos para shampoo y todo eso, porque la isla es tan chiquita que ellos realmente no tienen drenaje. Entonces, todo lo que tú eches, pues va a llegar a tu entorno. O sea, básicamente te vas a estar bañando en lo mismo, ¿no? Los demás se van a estar bañando en lo mismo que tú desechaste en la regadera, ¿no? Entonces sí es importante tener ese cuidado. Mi recomendación es, sobre todo, enterarse, ¿no? Informarse. Si voy a una isla con tales y tales características, o si quiero ir a un área natural protegida o una laguna que tiene tales características, ¿qué cuidados tengo que tener yo como turista para no afectar el medio ambiente? A veces te lo dicen, pero pues si tú llegas en coche, a lo mejor nadie te dice nada. En muchos países, si tú llegas a un área natural protegida, de entrada te dicen, nos pasó en Kenia, por ejemplo, llegamos en una avionetita, no había nada alrededor, se nos apareció una persona, después de un rato nosotros dijimos a dónde llegamos, en medio del desierto, se nos apareció este señor y así nos dijo, son $120 por persona, ¿cuántos días van a estar? Pues tantos, pues son $120 diarios y no te dejan entrar si no pagas. Entonces, en ese momento los tienes que pagar. México tiene esa regla, que se tienen que pagar derechos por entrar a áreas naturales protegidas. Si ustedes han ido a alguna área natural protegida, ¿se acuerdan de haber ido, de haber pagado? Sí. ¿Cómo en cuál? En el Ajusco, allí había un parque recreativo que era parte de la reserva del Ajusco. No me acuerdo, creo que la entrada estaba en 30 pesos, algo así. Ok, y te la pagaban. Para ir a las mariposas monarca, por ejemplo, también tienes que cubrir. A veces no está tan bien regulado y entonces te cobra un ejidatario y otro, ¿no? Hay que tener cuidado en eso, pero en realidad si vas a, no sé, a bucear en Cozumel, al arrecife, al área natural protegida, yo he sabido de mucha gente a la que no le cobran y se debería de cobrar eso, y ese dinero debe llegar no solamente, pues a lo mejor ciertas ganancias a las poblaciones locales, pero también hay recursos que tienen que llegarles a las áreas naturales protegidas. Y ese mismo dinero se recicla para su protección, para pagar vigilancia, para pagar limpieza, mantenimiento, no sé, una serie de cosas que no pensamos, ¿no? Y que es muy importante. La CONAP, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, es de las más castigadas en el gobierno, y el personal que trabaja ahí a veces piensas que lo hace de veras por amor al arte, ¿no? Porque viven en zonas remotas, entonces no tienen acceso a su salario con frecuencia, les pagan esporádicamente, a veces no porque no hay el dinero, sino porque es de difícil acceso. Pero hay veces porque no hay dinero, tampoco les pagan. Y esta gente pues muy frecuentemente dice, bueno, pues sí, pero yo me voy a esperar porque es muy importante el trabajo que hago, ¿no? O sea, si nosotros como turistas podemos contribuir más a que haya un trato justo de las personas que trabajan, yo creo que sería muy valioso y podríamos llegar a ser un ejemplo en el mundo. Sí. Y también, bueno, tener conciencia, por ejemplo, hablando de áreas naturales protegidas, que no siempre se puede como, por la amplitud del país, como que tener como todo así tan cuidado, y que nosotros tenemos la obligación y la ética de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos maternos viven cerca de Tehuacán y está allá el área natural protegida de la
de Tehuacán, pero hay partes en las que ya no están protegidas, ¿no? Entonces ellos viven como en la sierra y hay especies como biznagas, todas estas especies que están protegidas, pues que la misma gente de la comunidad no lo sabe y pues que tampoco se les da como esa información porque tampoco hay como un registro de que sea parte del área natural protegida, ¿no? Que Claro. también nos toca. Pues sí, fíjate, y ese, pues no sé de quién podría ser el problema, probablemente el gobierno que no le informa a las comunidades, pero a veces hay un poquito de conflicto, ¿no? Porque mi comunidad la hicieron área natural protegida, nunca me preguntaron. Esos son problemas que efectivamente existen y que, bueno, de alguna manera, pues habría que solucionarlos, ¿no? Seguramente por medio con mediadores o el gobierno haciendo más el trabajo, pero si no hay el suficiente personal para que se acerque a esas comunidades, pues estamos con el problema, ¿no? Nada más lo delimitan en un mapa y pues ¿cómo le haces, no? Pero yo creo que cada vez más gente viviendo en esas regiones adquiere conciencia y están preocupados porque también están viendo a los saqueadores, ¿no? En muchas zonas, por ejemplo, se quejan de que hay gente que está saqueando sus magueyes, que los dejan medio muertos, ¿no? Porque aprovechan ciertas cosas para vender, no sé, gusano de maguey o la piel de la penca para los michotes, ¿no? Todo eso. Y pues ya entran otros intereses que también es entendible que es difícil controlar, ¿no? El crimen organizado es un gran problema con las comunidades que están asociadas a las áreas naturales protegidas y por supuesto con el turismo, ¿no? Pero pues también pues es en detrimento del capital natural de todos los mexicanos. O sea, ¿cómo podemos hacer como mexicanos para protegerlo? Pues en la medida de lo posible respetar las leyes, que son las que dan legitimidad a las áreas naturales protegidas, y no aceptando pues servicios que den personas no reguladas. Es lo único que se me ocurre. Sí, claro, porque es el caso de en las reservas que hay peyote, ¿no? Que pues ya está prohibido, pero la misma gente sigue buscando a las personas que te meten ilegalmente para consumirla. Entonces pues empieza desde ahí, desde nosotros que no hagamos ese tipo de prácticas. Claro, ¿no? O sea, no podemos permitirlo porque al final de cuentas pues nosotros mismos somos los perjudicados, ¿no? Sí. Es nuestro patrimonio, no de la CONAP, no del gobierno, no de las personas ilegales, es de nosotros. Sí. Y bueno, ya casi para finalizar, el turismo promueve una cultura de consumo desmedido y los destinos están preparados para los resultados de esta cultura de consumo. Pues dependerá de lo que se trate, pero a veces sí puedes ver en lugares que llegan los extranjeros y lo único que quieren es llevarse una artesanía, ¿no? Y no importa qué sea. Y entonces cuando tú empiezas a ver, mi familia es de Michoacán y sí, cuando éramos chicos íbamos a Uruapan, íbamos a Morelia, a Pátzcuaro. Y veías que había cosas, y veías a la gente trabajando en sus artesanías. Ahora ves una producción industrial, ¿no? Y hay cosas que la misma gente te dice, esto es chino. Digo, lo he visto en Paracho. Ves una producción de guitarras, porque la gente va a buscar guitarras, que no es normal. O sea, no puede ser que tengan almacenes con cientos de guitarras. Los artesanos que hacen las guitarras se tardan meses y te la hacen bajo pedido porque no pueden abastecerla. Y si quieres pagar en el mismo Paracho, tienen estos mercados y estas exposiciones de guitarras. Si quieres pagar una guitarra hecha por artesanos de ahí, el precio
No es que sea prohibitivo, pero pues no es 50 pesos que te puede costar una guitarra china. No sé, estoy hablando de un precio absurdo, pero pues eso va a pasar. Y lo mismo sucede con muchísimas otras cosas, con los tejidos. A mí me pasó en alguna ocasión en Yucatán que compré una blusa de punto de cruz y se me hizo rara las mangas. Tenían un resortito y le dije al señor que nos las vendió, le dije, esto no se acostumbra en la artesanía mexicana. No, yo le pido al artesano que le ponga, a la artesana, porque son mujeres generalmente las que lo hacen, que así lo haga porque se acomoda mejor y no sé qué. Yo le creí y cuando llegué a mi casa y ya lo lavé, me encontré la etiqueta que decía hecho en la India, ¿no? Entonces, pues mis recomendaciones hay que andar con cuidado. Y otra vez, ¿no? La artesanía a lo mejor te va a costar un poquito más cara, pero si ves a las personas haciéndolo, pues pagarlo y no regatear. Mi esposo y yo ya dejamos de regatear con estas personas, porque el trabajo que hacen, pues sí les implica muchas horas, es único. Y en muchos casos estás apoyando a las economías dirigidas por mujeres, que eso tampoco lo pensamos mucho, pero tú observa, le recomiendo a la audiencia que se fije, la mayoría de las veces van a estar haciendo negocio con mujeres, que son muchas veces las que llevan dinero a sus familias. Bueno, y la idea tampoco es como que nuestra audiencia deje de hacer turismo, sino que lo haga de una manera más responsable. Y en esta medida sabemos que el turismo genera grandes residuos, entonces ¿cuál sería la recomendación para los turistas con sus desechos, con sus residuos cuando van a algún lugar? Bueno, yo diría de dos maneras. Una, que consuman lo que hay ahí, porque esa es la otra. Hay gente que lleva su comida, que lleva, ¿no? Sus cosas y no consume lo que hay ahí. Y otra vez, muchas veces son mujeres las que están atendiendo los puestos de comida, y aparte es comida riquísima. Entonces son ellas, y eso pues en cierta manera reduce los residuos, porque están aprovechando cosas que traen a lo mejor hasta de su producción local. Pero si tú vienes con tus sándwiches, tus empacados y todo eso, ya vienes a dejar residuos. Entonces esa es una recomendación: consume lo local para que no estés dejando residuos de cosas que traigas. Y si te preocupa, no sé, tu salud, bueno, asegúrate que las cosas estén cocidas, que estén calientes. Eso nos decía mi mamá cuando éramos chicos. Salsas, por ejemplo, nunca comíamos, porque las salsas pues están quién sabe cuánto tiempo afuera cultivándose. Pero pues una quesadilla que te están haciendo en el momento es perfectamente segura. A lo mejor no comer ciertas cosas frescas si no sabes si tienen agua para lavarlas, lo que sea, ¿no? Pero tú puedes claramente escoger comida segura. A lo mejor podrías pensar, ok, no tomo agua fresca, tomo agua embotellada. Bueno, busca que el agua embotellada pues sea un producto mexicano, o que sea un producto, en lugar de estar envasado en plástico, que esté envasado en vidrio, porque ese se puede reciclar, ¿no? Pues ser súper cuidadoso en qué es lo que seleccionas. En desechos, como les decía, en Holbox, por ejemplo, nos decían, no eche los desechos de papel en el excusado, porque eso complica el manejo de los residuos en la zona. Para ellos es más fácil que tú eches el papel del baño en un bote de basura, y entonces lo manejan de una manera más adecuada para la isla. Entonces hay que estar atento, hay que leer los letreros, ¿no? Yo
decía, ay, qué exagerados estos de Holbox, y tenían un letrerito en el en el baño del cuarto del hotel, y lo leí en algún momento y dije, pues con razón, ¿no? Te explicaban eso, que no tenían drenaje y pues la única manera era como lo estábamos haciendo. Y es diferente, ¿no? Porque a lo mejor ellos pueden tener un sistema de tratamiento de aguas pues, rústico, que echa el agua al mar en mejores condiciones que si lo echaran directamente, y el papel puede ser algo que entorpezca esos sistemas, ¿no? Entonces, pues hay que estar conscientes, hay que estar informados otra vez, ¿no? Sí. ¿Y considera que hay efectos que el turismo ya nos ha dejado que sean irreversibles al momento? Y también si hay efectos que todavía podemos como contrarrestar. Pues yo creo que todos estos centros turísticos multitudinarios y que son grandísimos, pues esos ya no se pueden cambiar, pero hay zonas, justo lo que me decían, bueno, y lo están provocando en algunos lugares del mundo que ya están hartos de la cantidad de gente. Venecia está poniendo reglas. Barcelona está poniendo reglas. Ahorita me decían lo de Oaxaca. La gente que vive en el lugar está cansada de tener estos niveles masivos de turismo. Y pues mientras los hoteles existan, pues a lo mejor eso va a suceder. Y en el mundo ideal, nadie derrumba o demuele edificios, entonces todas esas infraestructuras se van a quedar. Pero a lo mejor sí podemos buscar hoteles más rústicos, respetar las reglas otra vez, las reglas que pongan esos poblados. Si en la medida de lo posible se puede viajar fuera de temporada, pues idealmente, ¿no? Alguna vez nos tocó a mi esposo y a mí visitar el Vaticano. Es la experiencia más terrible que he vivido, porque entramos al Vaticano caminando literal como vacas, uno pegadito al otro, o sea, fue antes de la pandemia, 0,2 metros de distancia, nada, y así caminamos por, yo creo que media hora, hasta que llegamos a la Capilla Sixtina y la gente se desapareció. Parecía que lo único que querían era llegar a la Capilla Sixtina y de ahí salieron corriendo y ya no vieron más. Entonces nosotros ya salimos y fuimos viendo otras cosas súper a gusto porque ya no había nadie en el museo. Pero es una situación, yo pensaba en ese momento que si hay un incendio aquí, ¿qué va a pasar, no? Por eso suceden desgracias. Sí. Pero no puede ser que esos museos reciban una cantidad de gente en la que no hay seguridad. Y pues eso tiene uno que estar atento. A lo mejor ir más temprano, a lo mejor, no sé, como visitantes buscar las situaciones que sean más seguras y que no nos lleven a convivir en el turismo masivo. Los barcos que llevan no sé cuánto, 3,000 personas, ¿no? O sea, y llegan a las ciudades y esos ni siquiera dejan nada en las ciudades en las que van llegando, porque solo bajan otra vez a comprar artesanías, ¿no? Por llevarse su trofeo artesanal. A veces ni comen ahí porque tienen comida en el barco. O sea, realmente no le dejan un beneficio a los pobladores locales, o le dejan un beneficio mínimo. Y hay quejas de que echan sus desechos en mares internacionales, en aguas internacionales, y eso está contaminando sin que nadie pueda hacer una reclamación, ¿no? Sí. Es terrible. Sí. Sí, que justo creo que una parte que luego no pensamos cuando llegamos es la cantidad de residuos que generamos. Yo encontré un dato en el que
Pues la actividad turística se produce por una persona muchísimos más desechos que usualmente los mexicanos. Aquí tengo el dato, que mientras un mexicano promedio consume a diario 150 litros de agua, un turista utiliza de 350 a 2.500 litros al día por las actividades asociadas a su visita. Y también mientras una persona en México produce en promedio 800 gramos de basura al día, en un ambiente turístico genera el doble una persona. Entonces también, por ejemplo, los desechos de los barcos, ¿dónde se van? Exacto, ¿qué hacen con ellos? Sería interesante pensar cómo clasifican esos desechos, ¿no? Porque sí, efectivamente puede ser que sean más bolsas de plástico, más vasos desechables. Pues es buena práctica, sobre todo en zonas de calor, mucho puede ser porque consumes más agua, ¿no? Pues llevarse su cantimplora, tu botella, y consumir agua. Claro que la gente luego quiere beber, no sé, refrescos o lo que sea, pero pues a lo mejor sí no beber refrescos y beber agua que lleves en tu cantimplora. Esa puede ser. Pues no sé, la otra, buscar, como sucede en algunos países, que tú viajas y te preguntan en donde venden café, ¿es para comer aquí o es para llevar? Y es el tipo de plato que te dan. Si te lo vas a llevar, te dan un plato de cartón, y si vas a comer ahí, es un plato que vas a limpiar. Eso también implica la disminución de desechos, ¿no? Sí. Entonces, mucho es, pues sí, tiene que ver con nuestra conciencia. Sí. Y tocando el tema del agua, también tenemos la pregunta de cómo afecta el turismo masivo al consumo de agua en las comunidades locales. Pues les quitan el agua, ¿no? Yo no sé cómo esté en Acapulco, pero bueno, claramente en Acapulco los hoteles tienen todas las condiciones de agua, luz y servicios, recolección de basura. Y las zonas aledañas, bueno, pues fueron las más perjudicadas con el último huracán de hace como 4 o 5 años. Y parte del problema, pues es que no tienen buenas condiciones de construcción, ¿no? Se tapan las coladeras porque no hay recolección de basura, y no hay buen abasto de agua, ¿no? Volviendo a eso. Y uno de los problemas, no sé cómo esté ahora, pero cuando yo era chica, yo realmente no viajo a Acapulco, yo he ido muy pocas veces en mi vida, pero la queja es que el agua de desecho llega a la bahía, ¿no? Entonces a veces parece que te estás bañando en un drenaje. De hecho, han cerrado algunas playas porque no cumplen con las reglamentaciones de salud, ¿no? O sea, ya estamos llegando a ese límite. Pues creo que eso es todo. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho todo Con mucho lo gusto. que nos compartiste. Ay, me da miedo. Creo que algo muy importante que nos deja esta conversación es que el problema no es el turismo en sí, sino cómo lo venimos realizando, el impacto que hemos dejado y que no lo dimensionamos, ¿no? Quetzali, en realidad pues no nos ponemos a ver todas estas partes, como por ejemplo cuando leía los artículos y veía como el impacto que hemos dejado como en Bacalar, que ahora se hace turismo porque hay sargazo en las playas del Caribe, que ya lo veníamos hablando como en los capítulos anteriores, de cómo se van destruyendo lugares y se quedan sin sus ecosistemas y pues ya no son como atractivos para los turistas y dicen pues hay que ir a otro lugar y se destruye totalmente ese lugar y se siguen buscando nuevos lugares sin en realidad hacer una conciencia de que estamos acabando con nuestros recursos y que, como lo decía Clementina,
al final a los que nos afecta es a nosotros, porque son nuestros recursos, porque son los lugares en los que convivimos, ¿no? Que, bueno, decir nuestros recursos también es un poco ahí crítico porque no son nuestros, ¿no? En realidad ellos existen porque aquí estaban y solamente nosotros por una cultura antropocéntrica venimos a destruirlos, ¿no? Que es muy importante que hagamos conciencia de cómo nos aprovechamos de recursos, de seres que pues no tienen la posibilidad de defenderse, ¿no? Como los animales, que son casos muy tristes como el de este elefante que murió y de muchísimos otros más que se encuentran en zoológicos y que vemos que se mueren por la desnutrición, porque son un atractivo nada más, son como un chiste para las personas y pues no se dan cuenta del daño que les hacen. Así es, la próxima vez que viajemos, preguntémonos, ¿estoy siendo un turista responsable? Y creo que cuestionarnos también nuestra relación y nuestro vínculo con la naturaleza. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la respetamos? Creo que a veces no nos cuestionamos sobre este vínculo. A veces solamente se nos hace fácil aplastar una planta, arrancarla, porque ni siquiera lo vemos como algo valioso, no tiene importancia para nosotros. Pero ya después que vemos las consecuencias nos arrepentimos. Es como, por ejemplo, el constante cambio climático, el que decimos, no, es que llueve un día mucho, luego hace calor, que se quejan que no hay como pues ya un clima constante, pues es que implica todo esto. También que los alimentos estén cada día más caros, también implica esas consecuencias. Entonces, creo que también resignificar nuestro vínculo con la naturaleza, resignificar qué pensamos sobre ella es fundamental, porque esto se ve reflejado en todas nuestras acciones y pues eso se ve reflejado en el turismo. Cuando llegamos a un lugar, ¿qué es lo que nos llama la atención de ese lugar? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo es que interactuamos con él? Y es que Sally, porque pues al final no se trata solamente de conocer lugares, sino de no destruirlos en el proceso de irlos conociendo. Nos gustaría saber su opinión y esperamos que les haya gustado muchísimo este capítulo. Lo hacemos pues con mucho entusiasmo porque de verdad creemos que a través de informar y de conocer podemos hacer, aunque sea pequeño, pero algún cambio existirá en alguna de ustedes, personas que nos escuchan, audiencia que nos escucha. Y pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio y pues que tengan un lindo día, una linda noche o a la hora que nos estén escuchando. Gracias. Y no olviden también comentar, darle like, compartir, también suscribirse, por favor. Háganlo también si puedan revisar el Padlet y hacer las actividades, la encuesta, eso nos ayuda bastante a mejorar y también a escucharles, porque para nosotros es muy importante escuchar su opinión y su experiencia. Queremos que este sea un lugar en donde las personas también nos retroalimenten y que aprendamos de ellas. Entonces, pues por favor háganlo y les agradecemos bastante que nos escuchen en cada episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.